El agujero que el científico Joseph Farman descubrió en la capa de ozono y que puso en alerta a la humanidad en el año de 1985, hoy muestra recuperación gracias al esfuerzo internacional que logró el Protocolo de Montreal. Científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, indican que el nivel de sustancias que destruyen la capa de ozono, identificadas como clorofluorocarbonos, en este 2014, han disminuido un 9% por debajo del máximo récord que se registró en el año 2000. Aquí le presentamos un recuento de las variaciones que el agujero en la capa de ozono ha presentado desde la década de los 80. 1985 fue el año en que se dio a conocer que el agujero en la capa de ozono amenazaba la vida y la estabilidad del planeta. La superficie máxima cubierta por el agujero de ozono fue de 18.8 millones de kilómetros cuadrados. En 1990, la superficie del agujero fue de 21.1 millones de kilómetros cuadrados. Por lo general, la deficiencia de ozono encuentra su mayor tamaño entre los meses de octubre y septiembre. 1994, el hoyo en la capa de ozono seguía siendo preocupante, pues alcanzó el tamaño de 25.2 millones de kilómetros cuadrados. El año 2000 presentó el registro más alto que se ha detectado, ya que el agujero alcanzó la medida de 29.9 millones de kilómetros cuadrados. 2006. En este año, la superficie del agujero en la capa de ozono fue de 29.6 millones de kilómetros cuadrados, cifra aún alta, aunque en la mayor parte de Europa los clorofluorocarbonos estaban casi erradicados. Los colores morado y azul indican la deficiencia de ozono. Vemos en pantalla esta imagen que corresponde al año 2011, donde el tamaño del agujero fue de 26 millones de kilómetros cuadrados. En 2013, el área máxima de un día fue de 24 millones de kilómetros cuadrados. Desde este momento, ya se apreciaba que los niveles se recuperaban, pero no se podía concluir nada. Después de una evaluación en 2014, la NASA y la NOAA reportaron que el hoyo en la capa de ozono antártico alcanzó su tamaño máximo anual el 11 de septiembre, con 24.1 millones de kilómetros cuadrados, un área aproximadamente del tamaño de América del Norte, y encontraron que el espesor mínimo de la capa fue de 114 unidades Dobson. Estas cifras, que se registraron en los últimos años, indican que el agujero en la capa de ozono está en proceso de recuperación. Un informe a cargo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Meteorológica Mundial, más un equipo de 300 científicos, estiman que para el año 2050, la deficiencia de ozono en la estratosfera se recuperará en su totalidad. Recordemos que el agujero en la capa de ozono se abre y se cierra anualmente, por lo que no se trata de un fenómeno estático. Por el contrario, es un fenómeno en constante movimiento. Las mediciones que hemos presentado aquí provienen del satélite atmosférico Aura, el primer laboratorio espacial que tuvo un costo de 780 millones de dólares. Entre sus objetivos tiene estudiar la composición química de la atmósfera terrestre, determinar si la capa de ozono disminuye o si se recupera y medir los efectos del cambio climático mundial. Platicamos con la maestra Xochitl Cruz Núñez, especialista en cambio climático y radiación solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Una vez que la capa de ozono llegue a recuperarse, ¿cuál va a ser el siguiente reto al que la humanidad se enfrentaría? Lo que sigue ahora, primero ya se erradicaron los CFCs y se sustituyeron por los HCFCs, donde H significa hidrógeno. Entonces, bueno, lo que sigue es eso, eliminar ahora los HCFCs, y es el compromiso que se estableció para 2030. El éxito de la lucha contra el abatimiento de la capa de ozono es el ejemplo pues, más evidente de lo que puede hacer la unión de los países, de los científicos, de los gobernantes, de la sociedad misma, para trabajar por un problema global. La Ley de Aire Limpio de Estados Unidos obliga a la NASA y a la NOAA a monitorear la presencia de gases que agotan el ozono y a reportar los cambios que se presenten en la capa estratosférica. Todos estos esfuerzos acompañan la creciente conciencia de cuidar nuestro hábitat y la capa de ozono, escudo que protege la vida en el planeta Tierra. Reportó Corina Ortega para Tercer Milenio.